¿Cómo están amigos? Aquí nuevamente nos encontramos en Independencia Financiera, el canal de finanzas, economía y negocios. En el día de hoy vamos a hablar con nuestro amigo Rodrigo Sebastián, porque Rodrigo nos va a traer un tema muy interesante. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, Patricio, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Qué temas nos tenés hoy, Rodrigo? Hoy día vamos a hablar de algo muy interesante que es de la cultura, lastimosa cultura de la envidia en Latinoamérica. Un Ajá, tema bastante interesante, digamos, que nos ataña a todos los que vivimos en Latinoamérica. bien. Si decís eso es porque se nota más en Latinoamérica que en otras partes del mundo. Sí, efectivamente, siempre dicen, bueno, es malo generalizar, sí. Acá la idea no es acusar a alguien en particular, hay mucha gente que no es envidiosa, y qué sé yo, pero a nivel, digamos, general, estamos hablando de cultura, se da con mucha frecuencia, em, considerable frecuencia que en Latinoamérica existe una cultura de la envidia hacia quien o hacia quienes logran cierto progreso, ¿no? Ese pensamiento o esa mirada, esa crítica Claro. que si alguien por ejemplo, pasa con un vehículo de alta gama muy caro, dicen, oh, será narcotraficante, o será un explotador, o siempre como que se le trata de buscar una explicación de connotación negativa al progreso de alguien, algo que no se da en otros países. Claro, claro, sí, es una cultura bastante, por ahí el reflejo de una mentalidad oscura, porque la verdad que hay mucha gente que prospera siguiendo el buen camino, ¿no? Y no el camino corto y ancho, como dicen otros. Exactamente, Eh, sí, exactamente. Y eso sí, demuestra la pobreza que tenemos de mente en la cultura de que, bueno, ¿y por qué no podemos progresar económica y en nuestro estilo de vida, en nuestra vida general, nuestro desarrollo de vida, siendo buenas personas? ¿Por qué tiene que el progreso estar relacionado con o ser narcotraficante, o ser prostituta en caso de las mujeres, o ser explotador en caso del empresario? ¿Por qué siempre tiene que ser una explicación negativa y no puede decir, oh, seguramente esa persona estudió mucho, esa persona innovó, esa persona emprendió, corrió riesgo, creyó en su proyecto? ¿Por qué no puede ser siempre una explicación positiva y siempre queremos buscar una explicación negativa? Mira, Patricio, te voy a comentar. Tú estás en Estados Unidos, estás en otros países y alguien pasa, digamos, con un vehículo de alta gama y el pensamiento de la gente, o pasan dos cosas. O la mayoría de la gente está tan acostumbrada, porque tiene una mentalidad mucho más amplia y hay otros intereses culturales, por ejemplo, que simplemente lo ven pasar y es como pasa, quien pasa con cualquier vehículo. Otros se detienen y dicen, wow, qué lindo carro, qué lindo vehículo, no sé, automóvil, y me gustaría tener uno igual. Me voy a esforzar, voy a tener dos de eso, qué sé yo, pero no con un pensamiento de envidia, sino cuando dice, bueno, si él puede, qué bueno, pero yo también puedo y voy a esforzarme. claro, Pero acá no. Tú ves a alguien pasar y, ese debe ser este narcotraficante, o esa debe ser prostituta, y qué sé yo. O sea, siempre eso, y ojalá, si el carro se detiene y tú tienes la posibilidad a pincharle los neumáticos, pasarlo a rayar, siempre la connotación negativa, la respuesta negativa. Y eso demuestra que en el fondo esas personas que piensan así es porque en su interior se sienten incapaces de poder ellos lograr un te iba a avance que puedan decir, desarrollar eso. para mí responde un complejo de inferioridad, Efectivamente. sí, 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 sí. Y también una cuota de resentimiento, sin dudas. Efectivamente. Sin dudas. Que no tiene nada que ver con la pobreza, ¿eh? Hay gente pobre que es muy honesta, no es resentida, no roba, porque a veces se relaciona con la pobreza, con la delincuencia y no tiene nada que ver. Pero sí, en general, en promedio, sí, yo creo que en Latinoamérica es una sociedad bastante envidiosa y mal pensada y tampoco respeta el progreso del otro. Vos estuviste en Japón, ¿por qué no nos contás un poquito? Vos hasta viviste en Japón y después volviste, creo que fue el año pasado, y también es una cultura tremendamente distinta, Rodrigo. Sí, sí, la cultura japonesa es totalmente distinta. Tenemos, bueno, hay un tema económico también, es una cultura de clase media, como que todo el mundo es de clase media. Todo el mundo vive muy bien.
mucha seguridad y la cultura es muy respetuosa, es decir, no existe esa envidia. Mira, ¿y sabes qué? Bueno, hay muchas diferencias en la cultura japonesa, en la cultura del trabajo, nosotros, mucha diferencia, cultura de respeto. Pero ¿sabes qué? Quiero llegar a una idea, para que no se me olvide, que es la idea de, esa es la explicación de la cultura de la envidia, el resentimiento, es la explicación de por qué tomamos, como sociedad, tomamos tantas malas decisiones políticas y elegimos a estos políticos de izquierda, estos rojos, ¿no? Estos que vienen a los mesías, ¿no? Que vienen a salvar al mundo con la revolución y vienen a quitarle a los ricos para darnos a nosotros. Y esa sarta de mentiras que tú después, claro, cuando llegan al poder, te das cuenta que el país sigue igual o sigue peor, incluso porque ellos se roban el dinero. Y cuando dicen que, claro, que la pobreza se va a acabar, es verdad, ellos no mienten. La pobreza se acaba, pero la pobreza del bolsillo de ellos, pero no la del pueblo. La del pueblo está peor. La de ellos sí cambia. Efectivamente, la pobreza, ellos erradican la pobreza, pero de sus cuentas bancarias. Entonces, justamente es ese pensamiento, ese discurso que ellos tienen de que el imperialismo yanqui, que nos viene a robar, a explotar, justamente ese es el discurso que la sociedad tiene y alimenta, y la sociedad resentida, esa sociedad con mentalidad inferior, esa mentalidad de pobreza mental, de que no puede llegar más allá, de que no cree en sí misma, vota por esas personas pensando de que le va a quitar los ricos para alimentarnos a todos nosotros, repartir la riqueza en forma justa y así quitarle a los explotadores. Sí, es un discurso que ha lavado muchas cabezas, que bueno, si nos ponemos a pensar, viene de la época del comunismo en China, en Rusia, eh, y se ha llevado tantas vidas, tantos millones de vidas encima. Y se la sigue llevando. Pero bueno, Y en sí, Latinoamérica. y acá el fiel reflejo más impresionante es Maduro en Venezuela. Exactamente. Pero bueno, eso de Maduro podemos tratarlo en otro momento. Es Pero me interesante, parece que la idea está bastante clara. sí, es Está bastante interesante. clara y ojalá evolucionemos como sociedad. Claro, y es bastante interesante la relación que existe justamente con las decisiones políticas que tomamos en decisión, digamos, a la hora de votar, en el balotaje, respecto a las decisiones culturales y económicas también, porque bien lo dicen grandes pensadores por ahí que la pobreza no es económica, no es es mental. Es decir, una persona puede tener dinero en su cuenta bancaria y puede ser pobre, y puedes no tener dinero en ese momento en su cuenta bancaria y puede ser rico, porque la mentalidad es rica. Entonces, ahí es donde el tiempo demuestra quién es realmente rico y quién es realmente pobre. Y no solamente habla un aspecto de dinero, porque dice, no, está hablando solamente, no, el aspecto cultural, porque la envidia es un aspecto cultural. Cuando tú tienes intereses muy demarcados, muy claros, y tú dices, no, a mí me gustan las obras de arte, me gusta el ciclismo, el deporte, el fútbol, lo que sea, de una forma cultural muy profunda, a ti no te importa que el resto tenga casas más grandes, vehículos más caros, eso no importa porque tú desarrollas, digamos, una vida en una cultura, una subcultura que te desarrolla a nivel personal, cultural, deportivo, etcétera, y eso te permite tener una vida en paz, en armonía, no solamente con tu prójimo, sino que también con la naturaleza y con tu propio interior. Todos esos sentimientos negativos, resentimiento, eso se va, totalmente desaparece, ¿no? Entonces tenemos que cambiar la mentalidad, buscar intereses que sean profundos, que nos vayan a desarrollar de forma interior y dejar ese pensamiento negativo, dejar de pensar en que todo tiene una explicación negativa, que todo el que progresa es porque le hizo daño a alguien o se prostituye con alguien en el caso de las chicas, etcétera. Creo que tenemos que avanzar para ser mejor. Los norteamericanos piensan distinto que nosotros, es verdad, los europeos piensan distinto, y eso se refleja en los resultados económicos y en la calidad de vida cultural. Perfecto, Rodrigo. Bueno, la verdad que es un tema interesante. Vamos a invitar a nuestro público que deje sus comentarios, que participen, que se suscriban. El canal está creciendo, así que estamos muy contentos. Bueno, Rodrigo, te mando un abrazo y cuídate mucho. Tú también. Bye bye.